Amigos, bienvenidos a 3 en 30. Hoy tenemos un programa muy especial, los feminicidios en México. No se vaya, comenzamos. En la política hay muchos puntos de vista. 3 enfoques en 30 minutos. 3 en 30. Bienvenidos amigos, estamos una semana más en 3 en 30. Hoy tenemos un programa muy especial, los feminicidios en México. Me acompañan José Manuel Aspirós. Hola Gemi, buenas noches amigos, ¿qué tal? Y Roberto Ramos. Buenas noches, bienvenidos. Amigos, acompáñenos a ver este reportaje que hemos preparado para ustedes. ¿Qué orilla a una mente asesinar a una mujer? ¿Los celos? ¿El engaño? Los motivos pueden ser múltiples. Para los expertos en psicología y sociología, el origen está en el machismo y en la desigualdad, males que aquejan a las sociedades patriarcales como la mexicana. Hábitos que se proyectan en el maltrato hacia las mujeres en todos los sentidos y a todos los niveles. En el trato desigual en el trabajo y en la aplicación de leyes como lo vemos todos los días. Desafortunadamente, en muchas ocasiones el desenlace es el asesinato. Pero existe otro fenómeno aún más grave, el feminicidio. Ciudad Juárez es clara muestra de la impunidad contra las mujeres. De 1993 a la fecha han sido asesinadas miles de ellas. Las cifras varían. Unos dicen que más de 1,000, otros contabilizan más de 3,000. La mayoría de ellas responden a un perfil. Jóvenes, tez morena, cabello lacio y oscuro, y entre los 10 y los 35 años. Y son asesinadas de manera parecida y tiradas en lugares ya conocidos como Lote Bravo, Granja Santa Elena, Colonia Nueva Ermila, las faldas del Cerro de Cristo Negro y el Puente Libre que une a Juárez con El Paso, Texas. Lo más grave es la impunidad con la que actúan las autoridades al hacer caso omiso ante tales pruebas que muestran la sociedad de varias mentes. El de Juárez puede calificarse de delincuencia organizada y nadie hace nada. El 77% de los crímenes han quedado impunes. Mientras tanto, las muertes continúan y los ataques contra las organizaciones y personas que lo han denunciado arrecian, como lo hemos visto en días recientes. Maricela Escobedo fue asesinada por pedir justicia para su hija Rubí y a otras les han quemado sus casas sin que las autoridades hagan algo. El Estado de México es otra muestra de la desigualdad hacia las mujeres. De acuerdo al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, el Estado de México es la entidad que más casos registra anualmente. Durante 2010, en ese estado se registraron 200 muertes violentas de mujeres. Según el organismo, en Morelos y Sinaloa se cometen el mayor número de asesinatos de mujeres y niñas por motivos de discriminación y odio. Lo que pasa en México con las mujeres definitivamente es grave. Aunque la solución corresponde a las autoridades, es necesaria una cada vez mayor participación de la sociedad civil para encontrarla y para mejorar la situación de las mujeres. Un cambio importante que se debe buscar es la igualdad en el trato entre hombres y mujeres y eliminar esa mentalidad machista que aún existe en la sociedad mexicana. Mientras tanto, las mujeres trabajan en esto como lo demostraron en la Asamblea Legislativa al aprobar una ley que encarcela a los agresores de las mujeres. Dramático lo que está sucediendo en nuestro país. Parece ser que es un tema que nos hemos tomado a medias. Yo no encuentro, no veo que realmente lo estemos abordando en serio a partir de ciertos esfuerzos. Roberto, tu opinión. Definitivamente detrás del feminicidio está la violencia de género, este mecanismo político por el cual las mujeres las hacen los hombres menos dentro de diferentes ámbitos. Yo creo que, lo quiero decir con toda claridad, el feminicidio es un crimen de Estado. Es un crimen de Estado porque el Estado no está garantizando la seguridad y no está garantizando la vida de las mujeres. Y además dentro del mismo Estado está insertada esta cultura del machismo, esta cultura de la misoginia, ¿no? Y que hace que los casos se queden, les den el carpetazo, que hacen que los casos inclusive sufran de falta de interés o inclusive que hacen que los casos tengan mala fe por puro machismo. Coincidimos entonces, es decir, el Estado mexicano parece ser que está quedando muy corto, ¿no? Muy corto porque además es un tema mucho más profundo que simple y sencillamente un asesinato o un homicidio. Es un tema que va, como decía Roberto, desde la parte cultural y la parte educativa,
cómo estamos viendo normal una violencia hacia la mujer, violencia verbal, violencia física, violencia en cuanto a que las mujeres no pueden salir a la calle, ponerse una minifalda, ponerse un escote, salir seguras, subirse al transporte público, porque tienen ese riesgo permanente de ser lastimadas, de ser vulneradas, de ser atacadas, normalmente por hombres, ¿no? Entonces, eso no se está resolviendo. Efectivamente. Digo, es decir, hay otros países en donde si un hombre se atreve a ponerle una cachetada a una mujer, eso sale en todos los periódicos a nivel nacional y todos los medios de comunicación hacen suyo el tema, es decir, se está generando una verdadera cultura de protección a las mujeres, ¿no? Y parece ser que Y hay unos países estamos muy años atrasados luz. también, ¿eh? Sí, bueno, por supuesto, si nos comparamos con algunos países del mundo árabe o algo por el estilo, podremos ir muy mal, pero lo que estamos haciendo es muy corto lo que están haciendo en Europa, por ejemplo. Y un tema también muy profundo que es el delito de la trata, ¿no? Que va encaminado digamos, el antecedente de la trata de personas es esta violencia. El crimen más grave del siglo XXI es la trata de personas. El gobierno está muy enfocado con el tema del narcotráfico, está muy bien, es un tema grave, es un problema de Estado, por supuesto. Y la trata de personas, Sí. ¿qué está pasando con esas mujeres, con esas niñas que son convencidas, que son raptadas, que son engañadas a los 9, 10, 11, 14 años en los estados más pobres del país y que se utilizan para fines de trata y de explotación sexual? México es el lugar número 1 de eso. Yo no estoy tan seguro de si la ley esta que se aprobó en 2007 para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia esté dando resultados. Ahorita igual y lo podemos platicar con nuestra invitada, pero pues vemos que no baja el feminicidio y que por el contrario están asesinando a activistas de derechos humanos y a los mismos familiares de las víctimas. Una cosa terrible. Roberto, perdón, además tú eres de Chihuahua, es decir, el problema focalizado y en particular en ese estado es dramático. Es dramático. Y Es el desde hace número muchos uno, años, además. Sí, lo que decías de la ley, Roberto, es bien interesante porque otra vez pasa con el mismo tema con las personas con discapacidad o este programa nacional para prevenir la trata de personas. Son buenas intenciones que se quedan en un documento que no tiene las herramientas y los mecanismos para hacer exigibles esos derechos. Pasa con el programa nacional de trata. Sin un diagnóstico, sin una claridad y sin un proyecto a mediano y largo plazo, se quedan en simples buenas intenciones. Y sin que los conocer el políticos problema. le tengan miedo al costo político que puede implicar el decir, pues esta es una alerta de género. Ahora, además lleva muchos años, es decir, cuando empieza esto en Ciudad Juárez, ¿qué tendrá? 15 años por lo menos, los primeros Fácil, 93, por ahí. feminicidios que estuvimos viendo, vinieron agentes del FBI, se han escrito libros, se han identificado algunos asesinos seriales, pero parece ser que prácticamente, como decías tú, es parte de una cultura, intrínseca, Una agenda ¿no? política de justicia y de derechos humanos para las mujeres es lo que se tiene que impulsar. De acuerdo. Amigos, pues hoy tenemos una invitada de lujo, es una activista valiente que ha estado encima de estos temas, que se ha pronunciado, que ha organizado cosas. Laura Aragón, por favor, vea su semblanza. Laura Aragón Castro estudió la licenciatura en Ciencia Política en el Tecnológico de Monterrey y en el Instituto de Estudios Políticos de París. Se graduó con mención honorífica de una maestría en Administración Pública por la Escuela Nacional de Administración de Francia, con la tesis de Políticas Públicas para fomentar la equidad de género. Actualmente cursa una segunda maestría en la Universidad de Notre Dame de Estados Unidos. En 2002 organizó el primer evento sobre feminicidios cuando era estudiante de la carrera de Ciencias Políticas en Monterrey. Meses después, cofundó la organización Justicia para Nuestras Hijas y fue coordinadora del área de comunicación internacional durante varios años. Ha sido entrevistada por la BBC y CNN sobre el feminicidio y ponente del tema en distintas universidades de Estados Unidos como Yale, Harvard y Columbia. En 2003 trabajó en el Congreso de Estados Unidos en Washington y por su conocimiento en el tema de los feminicidios, fue invitada por los legisladores a formar parte de la delegación internacional de congresistas estadounidenses que visitaron Juárez para investigar sobre el tema. Al concluir su maestría, dio clases en el Tecnológico de Monterrey, trabajó en la administración pública en el ámbito electoral en el Instituto Estatal Electoral del Estado de Chihuahua y en el Instituto Federal Electoral. En 2009 trabajó en la Organización de Derechos Humanos Tlachinoyan en una de las regiones más pobres del país, Tlapa de Comonfort Guerrero, como coordinadora del área internacional en donde litigó casos de medidas provisionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 2010 se publicó el libro que escribió sobre el acceso a la justicia para las mujeres en el sistema acusatorio con el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, una organización local de Chihuahua. Desde hace más de un año trabaja en la Administración Pública Federal en el tema de violencia contra las mujeres. Amigos, pues ya lo vieron, tenemos una invitada de lujo, Laura Aragón, ya está con nosotros en el estudio. Bienvenida, Laura. Gracias. Vamos a un corte
y en cuanto regresemos, platicamos con Laura. Muchas gracias.